¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer nuevamente poder compartir junto a ustedes, estar conectados. Les mandamos muchos besos, abrazos a todos los hermanos que están conectados junto a nosotros. La Iglesia de Cristo Los Nogales les saluda y les manda muchos cariños a todos ustedes. Hoy día la palabra de Dios se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Invito a todos los hermanos a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, vamos a estar considerando desde el versículo 11 en adelante. Lucas, capítulo 17, versículos del 11 en adelante. Hay muchas enfermedades que afectan la vida de las personas. Nos entristecen, nos ponen débiles, nos ponen alarmantes, son poderosas, nos hacen sentir frágiles, débiles, nos hacen temer. Mucho pasa hoy día, precisamente eso con la pandemia. La gente está muy afligida, con muchos temores, con muchas tristezas por lo que está pasando alrededor nuestro. Pero no quiero hablar de eso en el día de hoy. Hoy día quiero hablar de la enfermedad más terrible que existía en los tiempos de Jesús. Hoy día vamos a hablar de la lepra, una de las enfermedades más graves que ha existido en la historia de la humanidad y que existía en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Todo comenzaba con un pequeño ardor en la piel. Este ardor iba creciendo, se transformaba en llagas. Las llagas se transformaban en úlceras y esto iba acrecentándose a través del cuerpo de las personas. La gente comenzaba a sentirse mal. La gente comenzaba a tener dolores y esto crecía, carcomía la piel y no solamente la parte exterior, también la parte interna. Comenzaba con los tejidos, con los nervios, músculos. Todo esto comenzaba a carcomer la piel y el cuerpo de las personas. La gente comenzaba con muchos dolores. De hecho, la piel se comenzaba a podrir. Las personas comenzaban a perder extremidades, muchas veces dedos, orejas y partes del cuerpo. ¿Por qué digo estas cosas? Porque así sufría un leproso. No solamente causaba esto, sino que al pasar el tiempo, el leproso comenzaba a sentirse cada vez peor, y llegaba un momento de su vida que tenía que estar solo, en coma, muriendo poco a poco. Así se sentía un leproso. Pero no solamente tenía dolor físico, el leproso también tenía un dolor emocional, porque además de estar con dolores físicos, además de tener este dolor físicamente, tenía que ser forzado a dejar su familia, sus seres queridos. La sociedad lo aislaba, tenía que vivir completamente solo. ¿Por qué? Porque la lepra era muy contagiosa. Nadie podía estar cerca de él, a nadie podía acercarse. ¿Por qué? Porque era causal de contagio para cualquier persona. Además del dolor físico, tenía ese dolor emocional. Ya no cabía dentro de la sociedad. La sociedad lo aislaba, lo dejaba solo. No podía desarrollar su vida como cualquier persona. Pero no solamente eso. No solamente tenía dolor físico y dolor emocional. Había en el leproso un gran dolor espiritual,
porque los judíos los apartaban a estas personas. Nadie podía estar cerca de ellos, ya que la ley del Antiguo Testamento decía que estas personas eran inmundas. No podían acercarse a nadie, no podían estar dentro de los lugares de adoración. Los rabinos decían, 50 pasos es suficiente para estar delante de un leproso. Más que esto, es enfermarnos, es contagiarnos. Más que esto, es condenarnos. Así veían a un leproso. Increíblemente, un endemoniado podía entrar a una sinagoga, pero no le era permitido entrar a un leproso. No podía acercarse a Dios, no podía estar con el pueblo de Dios, las personas lo aislaban, no podía estar con su familia, no podía estar con sus seres queridos, y poco a poco su piel se está desprendiendo, se está cayendo, se está muriendo. Así vivía un leproso en los tiempos de Jesús. Y algo muy importante, la lepra no tenía cura. No tenía cura. Un leproso que contraía esta enfermedad sabía que iba a morir completamente solo y poco a poco. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago esta introducción? Porque precisamente Jesús va a tener un encuentro con 10 hombres que tienen esta enfermedad. Les invito a que leamos el versículo 17, el versículo 11 del capítulo 17 de Lucas. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. No sabemos con exactitud el lugar donde se encuentra nuestro Señor. Solamente sabemos que está entre Samaria y Galilea. Como es su costumbre, como es la costumbre del Señor, siempre está desplazándose de un lugar a otro. ¿Para qué? Para enseñar a las personas, para curar a los enfermos, para bendecir a la gente, para demostrar amor y cariño por todas las personas, para entregar un minuto a la gente, para conversar con las personas, para pasar un tiempo comiendo. Jesús siempre está trasladándose, bendiciendo con la palabra, bendiciendo con una actitud, bendiciendo estando con las personas. Si la gente está enferma, Jesús está ahí, sanándoles. Es muy normal que a Jesús lo veamos siempre en la Escritura moviéndose de un lugar a otro, porque quiere bendecir siempre a las personas. Va camino a Jerusalén, va camino a Jerusalén. Y en este caminar hacia Jerusalén, Jesús pasa por una aldea, según lo que dice el versículo 12. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Jesús, camino a Jerusalén, debe pasar por una aldea y encuentra o tiene un encuentro con 10 hombres leprosos. 10 personas enfermas, 10 personas que están sufriendo, 10 personas que se están muriendo poco a poco, 10 personas que están absolutamente solas. Ese es el encuentro que tienen con Jesús, los cuales, dice el versículo 12 al final y versículo 13 al principio, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, precisamente, claro que sí. ¿Por qué? Porque no solamente están sufriendo físicamente, sino que no pueden acercarse a Jesús. Por eso estos hombres se pararon de lejos y alzan la voz. Tienen que alzar la voz para ser oídos, para ser escuchados. Nadie puede acercarse, ningún leproso puede acercarse a ninguna persona, menos a Jesucristo. Nadie se acerca. Esa es la vida, esa es la razón por la que estos hombres se paran de lejos y deben alzar la voz. Alzan la voz para dirigirse a Jesús y decirle estas palabras. Versículo 13. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esa es la petición.
no sabemos cómo estos hombres saben de Jesús. No sabemos cómo estos hombres conocen a Jesús. Pero lo que sí sabemos es que han oído de Él, saben quién es y saben lo que puede hacer. Saben lo que puede hacer. No sabemos cómo, pero lo que sabemos es que han escuchado y han oído de Jesús, porque si hay algo por lo cual el Señor es conocido, es precisamente por estar sanando enfermedades. Recuerden que la gente se agolpaba a Cristo. ¿Para qué? Las multitudes se agolpaban a Él para traerle enfermos, para traer gente que estaba enferma, para que Él los sanara. Eso dice la palabra de Dios. Muchas personas eran traídas a Jesús para que Él los sanara. Dedicaba tiempo a cada una de ellas. No solamente eso, aquí en el Evangelio de Lucas también vemos que Jesucristo en el capítulo 5, acompáñeme por favor, en el capítulo 5, versículos 12 y 13, Él sanó a un leproso. Fíjese, capítulo 5, versículos 2 y 13. Sucedió que estando Él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. No solamente vemos las sanidades que Jesús hizo a otros hombres, sino que ya Él había sanado un leproso. Y probablemente no sea el único. Probablemente haya muchos más. Porque acompáñenme al capítulo 7, versículo 22. Cuando los mensajeros de Juan el Bautista van donde Jesucristo, Jesús les dice esto. Capítulo 7, versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Quizás no solamente es el único leproso que Jesús ha sanado. Los leprosos son limpiados. Los cojos ven, los ciegos ven, los cojos andan. Los sordos oyen. De hecho, el mismo versículo dice: los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Eso está pasando en el libro de Lucas. Los enfermos están siendo sanados, los leprosos están siendo sanados. Los que no pueden hablar están hablando, los que no escuchan están oyendo, los que no podían caminar están caminando y los que han muerto han sido resucitados. Eso debe haber llegado a oídos de estos hombres leprosos, porque cuando ven a Jesucristo, lo primero que hacen es: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esa es la petición. Esa es la petición de estos hombres. Pero quiero que pensemos algo. ¿Saben la petición de estos hombres? ¿Saben lo que están pidiendo ellos? Al decir: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, la petición es esta: Señor, sánanos. Señor, ayúdanos. Señor, estamos solos. Señor, estamos sufriendo. Señor, por favor, límpianos. Señor, por favor, ayúdanos a volver a estar dentro de la sociedad. Señor, queremos volver a abrazar, queremos volver a besar, queremos volver a estar con nuestras familias. Esa es la petición de estos hombres. Señor, ten misericordia de nosotros. Eso es lo que ellos quieren volver a ser reintegrados a la sociedad, volver a amar, volver a abrazar, volver a hacer lo que hacemos la mayoría de nosotros cada día. Esa es la petición de estos hombres. Señor, ten misericordia de nosotros. Probablemente es una petición llena de emociones, una petición de todo su corazón, porque delante de ellos va la única posibilidad de salvarse. Ahí va el que ha sanado leprosos, ahí va el que sana a todo enfermo, y delante de ellos está Él, Jesucristo, el único que lo hace, y la petición: Señor, sálvanos, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Esa es la petición de estos hombres al ver a Jesús. ¿Qué habrá sentido
el Señor al ver a estos hombres enfermos, con su piel desprendiéndose, solos? ¿Qué habrá sentido el Señor Jesús al ver el corazón de estos hombres que poco a poco se está derritiendo dentro de ellos? ¿Cuál debe haber sido el sentir de Jesucristo? Dice el versículo 14, fíjese, acompáñeme ahí. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué significa esta respuesta del Señor? ¿Por qué Jesús responde de esta manera? ¿Por qué les dice: id, mostraos a los sacerdotes? Cuando Jesús tuvo el encuentro con el leproso en el capítulo 5, el leproso va, se postra y le dice: Señor, si quieres sanarme, por favor, y se postra delante de él. Y Jesús le dijo, lo toca y le dice: sí, quiero, sé limpio. Así fue con el leproso. Pero Jesús no dice nada de eso acá. En ningún momento se acerca a ellos a tocarlos, ni tampoco les dice: sean limpios. La única respuesta de Jesús es: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué responde así? ¿Qué quiere decir esto? ¿Saben lo que significa esto, mis amados hermanos? Sin que Jesús los tocara, sin que Jesús dijera la palabra, son sanos. Jesús está diciendo: sí, sean limpios. Quiero sanarlos. Quiero que estén limpios. Quiero darles otra oportunidad. Quiero que se vuelvan a reintegrar a la sociedad. Quiero que puedan volver a adorar a Dios en una sinagoga. Y mostraos a los sacerdotes. Quiero volver a darles una oportunidad a todos ustedes. Pero para mostrar su poder, para mostrar su soberanía, para mostrar que Él puede hacerlos, les da un mandato. Id, muéstrense a los sacerdotes, vayan donde los sacerdotes. Es algo increíble. En simples palabras Jesús está diciendo: si quieren ser limpios, si quieren ser sanados, si quieren que muestre mi poder, obedezcan. Vayan, crean a mis palabras y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la ley del Antiguo Testamento exigía que los únicos que pueden declarar a un leproso limpio son los sacerdotes. Nadie más podía hacerlo. Si el leproso se sentía que estaba sano, que estaba limpio, debía presentarse ante el sacerdote y el sacerdote debía examinarlo y él debía decir si estaba limpio o no estaba limpio. Jesús les está diciendo: vayan y preséntense. Y Jesús sabe esto y aprovecha la oportunidad para probar un poco la fe de estos hombres, para darles un desafío. Los está desafiando. ¿Por qué? Un leproso podía acercarse al sacerdote solamente cuando estuviera totalmente convencido de que estaba sano. ¿Ellos están sanos? Todavía tienen la enfermedad. Todavía están igual. Pero deben creer 100% a las palabras de Jesús. 100%. Si ellos van a obedecer la palabra de Jesús e ir a los sacerdotes, significa que están sanos. Hay una gran prueba de fe para estos hombres en este pasaje. Ellos aún están ahí, todavía tienen la enfermedad, todavía están inmundos, todavía su carne está desprendiéndose, y Jesús les dice: ¿tienen fe? ¿Creen que lo puedo sanar? Muéstrenme su fe, creyendo a mis palabras. Preséntense a los sacerdotes. Simplemente eso. ¿Qué prueba de fe les pone el Señor a estos hombres?
hubiésemos hecho nosotros si el Señor nos hubiera pedido algo así? Cuando la enfermedad todavía la tenemos, cuando aún me siento mal, cuando el dolor todavía está, y Jesús nos pide algo así, dar un salto de fe sin ver el milagro. ¿Cómo hubiésemos respondido nosotros a eso? ¿Cómo hubiésemos respondido a la petición del Señor? ¿Hubiésemos creído a las palabras de Él o hubiésemos dudado de lo que Él nos dice? Hay una enseñanza maravillosa en este pasaje. La fe verdadera no es la fe que sentimos, no es la fe que decimos, sino la que mostramos cuando no vemos el milagro. Esa es la verdadera fe. Seguir teniendo confianza cuando las cosas todavía no llegan, cuando el milagro aún no llega. Seguir teniendo confianza. La fe verdadera se demuestra en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando a pesar de que estamos sufriendo o enfermos, seguimos creyendo en el Señor. Ahí se muestra la verdadera fe, no por lo que decimos ser, sino por lo que mostramos cuando llegan los problemas. Ahí se muestra la verdadera fe. Muchas personas dicen tener fe en Jesús, pero no creen a sus palabras. No creen a las palabras de Él. La fe verdadera cree plenamente y confía en las palabras del Señor, a pesar de que el milagro aún no llegue. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera confianza. Esa es la fe que actúa y que cree plenamente en las palabras de Jesús. ¿Cuál fue la decisión de estos hombres? ¿Qué decidieron hacer? Según versículo 14, y aconteció que mientras iban, decidieron ir, decidieron caminar, decidieron obedecer a la voz del Señor. Aconteció que mientras iban, quisieron hacerle caso a las palabras del Señor, aunque el milagro no había llegado, aunque todavía estaban enfermos, aunque su piel no era regenerada, aunque todavía estaban así, en la misma condición, quisieron ir, quisieron obedecer a la voz del Señor Jesucristo, quisieron ir, a pesar de que el milagro no había llegado. Decidieron ir, decidieron creer. Y fíjese cómo termina el versículo 14. Y al ir, dice el versículo 14, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. Llegó el milagro. Amén. Llegó el milagro. Jesús sanó a estos hombres increíblemente. Jesús los sanó. Pero decidieron ir. No esperaron el milagro. No esperaron que el milagro llegara antes de dar el paso. Dieron el paso antes de que el milagro llegara, solamente creyendo a las palabras de Jesús. Siéntanse sanos, preséntense a los sacerdotes. Eso es lo que el Señor está pidiéndoles a estos hombres. Una prueba de fe increíble, y ellos decidieron ir. Y llegó el milagro. Jesús los sana. Imaginémonos ahora la escena. Estos hombres caminando, enfermos, todavía sí, pero cada paso que comenzaron a dar, dice el versículo, que fueron limpiados. O sea que cada paso era un momento de luz, un momento de esperanza. Si estaban con la piel desprendida, su piel comenzó a regenerarse, su piel comenzó a cambiar, su aspecto comenzó a cambiar. Cada paso que daban era un momento donde Dios mostraba su poder, su soberanía sobre estos hombres. Cada paso era un momento más para creer en el poder de nuestro Dios. Amén. Esa es la cosa. Pero decidieron ir, decidieron caminar sin que llegara el milagro. Y al ir creyendo en las palabras de Cristo, Cristo hace el milagro en la vida de la gente. Eso es lo que hay que hacer. Amén. Eso es lo que les pide el Señor a estos hombres. Porque ese es el poder de Jesús. Un poder que no lo podemos imaginar, no podemos calcularlo, porque su palabra es tan poderosa que sustenta todas las cosas. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él hace
las cosas desde la nada, puede crear, puede destruir, puede hacer lo que Él quiera, porque Jesucristo es poderoso, porque el poder que tiene sobrepasa nuestro entendimiento y Él puede hacer mucho más de lo que nosotros creemos. Solo debemos creer. Solo debemos creer en Él. Amén, mis hermanos. Pero esto es la introducción para entrar en el tema, porque esto no es el sermón de hoy, no es la predicación. Si lo dejamos hasta aquí, vemos una historia muy linda, una historia preciosa, una historia que nos motiva a creer en Jesucristo. Pero hay algo mucho mayor en este pasaje que nos va a motivar a algo más que lo que encontraron estos hombres. Acompáñenme, por favor. Versículo 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. Entonces, uno de ellos, uno de los 10 leprosos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Si pensábamos que la historia era increíble, lo increíble viene ahora. Y la enseñanza viene ahora. Aquí viene lo verdaderamente increíble. Uno de los 10, uno de los que fue sanado. Los 10 fueron a presentarse, los 10 fueron sanados, los 10 fueron a Jerusalén, los 10 fueron a presentarse ante los sacerdotes, pero uno solo volvió, un extranjero, un samaritano, uno de las personas más rechazadas por los judíos, volvió a la presencia de Jesús, lo ve, comienza a dar grandes voces, glorifica, lo alaba, lo exalta y se arrodilla delante de él. ¿Por qué volvió? ¿Por qué vuelve este hombre? ¿Por qué vuelve a adorar? ¿Por qué vuelve a arrodillarse? ¿Por qué vuelve a glorificar, a gritar y a alabar el nombre de Dios? ¿Por qué va donde Jesús? ¿Por qué se arrodilla? ¿Cuál fue el mandato de Jesucristo? Id y preséntense a los sacerdotes. ¿Lo hicieron? Sí, lo hicieron. Los 10 fueron para allá. En algún momento Jesús dijo, después que se presenten a los sacerdotes, vuelvan a darme las gracias. Nunca. ¿Por qué volvió este hombre? ¿Por qué vuelve? ¿Por qué tiene la necesidad de volver? ¿Por qué tiene la necesidad de estar en la presencia de Jesús? ¿Por qué tiene la necesidad de adorar? ¿Por qué tiene la necesidad de postrarse? Todos obedecieron la voz de Cristo. Todos fueron obedientes a su mandato. Todos fueron sanados por su palabra. Pero ¿por qué vuelve este hombre? ¿Por qué tiene que volver a alabar y glorificar el nombre de Dios? Quiero que escuche bien esto, mi hermano. Porque hay una motivación mayor para este hombre. Hay algo mayor para este hombre. No solo reconocer que ha sido sanado. La motivación es esta. Sino reconocer por quién ha sido sanado. Ha sido sanado por el propio Dios, por el propio Salvador del mundo. Y cuando este hombre se da cuenta de quién lo salvó, delante de quién está, solamente queda una cosa: postrarse delante de él. Solamente queda eso: postrarnos y adorarle. ¿Por qué? Porque se dio cuenta delante de quién está.
¿Lo obedecieron todos? Sí, pero este hombre no solamente lo obedece, sino que tiene una actitud de reverencia, de adoración, de humillación, de postrarse ante los pies de Cristo y de decir: Señor, tú eres mi Señor ahora, tú eres el dueño de mi vida, yo me postro delante de ti. Los demás se fueron, pero este hombre vino para adorar. Porque cuando nos damos cuenta que Él nos salvó, que Él nos ha sacado de la muerte y nos ha vuelto a la vida, lo único que tenemos que hacer es adorarle, postrarnos, humillarnos, buscarle, porque Él es nuestro Señor, porque Él nos ha salvado. Esa debe ser el verdadero motivo para buscar a Jesucristo. Lo que hizo este hombre samaritano. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, para que estemos pensando, estamos mucho más preocupados de obedecer a Jesús, de guardar la coma, de guardar la tilde de la ley, pero no estamos preocupados en postrarnos y agradecer todo lo que Él ha hecho por nosotros? No estamos pensando en esas cosas. ¿Cuántos de nosotros estamos más preocupados de obedecer a Jesús, de guardar todo, pero no postrarnos delante de su presencia? ¿Cuántas veces damos más énfasis a los mandamientos? Y no quiero que me malentienda, la palabra de Dios debemos guardarla, debemos cumplirla, porque es la voluntad de Él. Pero no me malentienda, pero estamos tan pendientes de buscar cada cosa que nos olvidamos de todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y no nos damos cuenta delante de quién estamos. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjese en la actitud de los 10 leprosos, de los otros 9 que no volvieron. ¿Cuál fue la actitud de ellos? ¿Los leprosos cumplieron el mandamiento de Jesús? Sí. Y presentados a los sacerdotes, lo hicieron. Cumplieron la palabra de Cristo. Pero nada más. Nada más. Cuando fueron sanados, se les olvidó quién fue el que hizo el gran milagro en sus vidas. Fueron sanados, sí, pero solo eso. Nada más. No recibieron la bendición mayor que Jesús puede dar al hombre. Y en esto es lo que nosotros debemos pensar. ¿Qué me motiva a seguir a Jesús? ¿Por qué lo sigo? ¿Por qué estoy en este camino? ¿Cuál es la verdadera intención de mi corazón? ¿Por qué estoy delante de Él? ¿Qué me motiva a seguir a Cristo? ¿Tenemos fe en Jesús? Yo sé que sí. Tenemos fe en Él. Pero ¿cuántos tenemos la suficiente fe para agradecer todo lo que hace por nosotros cada día? ¿Cuántos tenemos esa fe que nos lleva a postrarnos, a presentarnos y agradecerle todo lo que hace por nosotros? ¿Estamos agradecidos de Dios? ¿Estamos agradecidos de Jesús? La pregunta es, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo se lo demostramos? ¿Solo queriendo aprender la palabra, guardando cada texto, guardando cada versículo, o viviendo una vida para Él? Con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón que lo busca, con actitud en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué estamos en este camino? Este hombre, siendo de un pueblo extranjero, samaritano, no solo cumplió con el mandamiento de Jesús de ir a los sacerdotes, sino que también reconoció y adoró al único que es digno de toda adoración. Amén. Esa es la cosa. No solo le obedece, sino que se postra, lo llama a su Señor, lo adora y le glorifica por lo que Él es. Ese es el punto. Todos podemos guardar la ley, todos podemos guardar la palabra, y es lo que Dios quiere, pero Dios quiere, Jesús quiere un corazón
al servicio de Él. Eso es lo que busca, que la palabra actúe en nuestra vida para que el corazón nuestro pueda glorificarle, alabarle y postrarse delante de sus pies. Eso es lo que busca el Señor. Verdaderos adoradores que le busquen en espíritu, con el corazón y con la verdad. Las dos cosas deben estar involucradas en la adoración al Señor. Estos 9 hombres se fueron, solamente buscaron el beneficio para ellos, pero este otro hombre, al ver el beneficio que tuvo y saber quién lo hizo, no queda otra cosa que ahora postrarme y vivir para mi Señor. Esa es la actitud que busca Jesús, que quiere que desarrollemos en nuestras vidas y en nuestros corazones, todos nosotros. Todos nosotros. ¿Cuál fue la reacción del Señor al ver a este hombre que vino solo? Fíjese, versículos 17 y 18. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? ¿Dónde están los otros 9? Yo hice un milagro a 10 hombres, a 10 leprosos, a los 10 los sané, a los 10 los limpié y solamente vino uno. ¿Dónde están los otros 9? Jesús nunca les dijo que volvieran, pero Él espera que nuestra actitud sea la correcta delante de Él, volver a postrarse y agradecer delante de sus pies. Eso es lo que espera el Señor. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están los otros que limpié? Solo vino este extranjero. Increíblemente, a veces las personas que no son del pueblo de Dios tienen más reverencia delante de Él, tienen más acercamiento, quieren postrarse más, lo buscan más. Siempre vemos en la palabra de Dios que los samaritanos, que no son del pueblo de Dios, están mostrándonos ejemplos a todos nosotros para entender qué es lo que busca Dios en la adoración de las personas. Busca el corazón, busca gente que se ponga en el lugar de otro, que ame al prójimo, que lo ame a Él. Eso es lo que quiere el Señor. Se entristeció Cristo porque no vio a los 9 venir. Solamente vio a uno. Se entristeció en su corazón, se puso triste. Muchas veces buscamos a Jesús para nuestro propio beneficio personal. Cuando estamos necesitados, cuando estamos enfermos, cuando estamos afligidos, el Señor hace el milagro, nos bendice, nos sana y cuando nos sana, nosotros nos apartamos de Él. Eso hicieron estos hombres. Esa es la actitud de ellos. Buscaron a Jesús, sí. Creyeron que Él podía hacer el milagro, sí. Cuando les hizo el milagro, ya no te necesitamos. Se fueron. No podemos tener ese tipo de actitudes. Jesús quiere que desarrollemos la actitud de este samaritano, de este único hombre que volvió a dar gloria a Él, a pesar que Él no lo pide, pero quiere que desarrollemos en nuestros corazones y en nuestra mente la actitud correcta delante de Él. Eso es lo que busca el Señor. Verdaderos adoradores. Por eso yo debo preguntarme, y todos tenemos que preguntarnos en esta noche, ¿por qué le seguimos? ¿Por qué lo seguimos? Cuando le adoro, hermano, ¿es porque es mandato o es porque quiero hacerlo? Cuando canto alabanzas a nuestro Dios, ¿lo hago porque la Biblia me lo dice o porque quiero agradecerle a través de la alabanza? Porque siento cantarle, porque quiero cantarle al que dio su vida por mí. Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. Es la actitud correcta. ¿Cómo me presento delante de Él? ¿Cómo nos presentamos delante de Él? La palabra debe estar actuando a través de nuestra actitud, de la actitud correcta, de amor hacia Él, de amarlo, de entender que Él es mi Señor, de que yo debo postrarme delante de Él y que Él es todo para mí.
Esa es la verdadera adoración. Y este hombre samaritano o extranjero tiene precisamente la actitud correcta delante de Dios. Quiero decirles algo, mis hermanos. Es probable, muy probable, que muchos de nosotros esta noche estemos enfermos. Muchos de nosotros tengamos necesidades, muchos de nosotros estemos en problemas y quizás creemos que Jesús nos puede sanar. Y estoy seguro de que si presentamos estas necesidades delante de Él, ahora mismo Él puede sanarnos. Pero ¿sabes qué? Si lo buscas solo por eso, no vas a recibir nada más. Nada más. Solo sanidad, solo ánimo, eso es todo, nada más. Pero este hombre, en el versículo 19, tuvo la fe en Cristo que lo podía sanar. Creyó a sus palabras y fue a Jerusalén donde los sacerdotes. Volvió a adorarle, porque cuando entiendo que Él me sana, esa debe ser mi actitud. Y sin pedirlo, solamente porque tuvo la actitud correcta delante de Cristo, de adorarlo y de ponerlo en primer lugar y de que Él sea el Señor de nuestras vidas, Jesús le responde y le da la noticia más grande que una persona puede escuchar en su vida. Versículo 19. Él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre vino por sanidad física. La recibió. Pero al adorar, al postrarse, al humillarse y al reconocer que Jesús es su Señor, sin pedirlo, Jesús le dio la salvación. Amén. Tu fe te ha salvado. Amén. Tu fe te ha salvado. No lo pidió el samaritano, pero es el regalo que da Jesucristo a todos los que creen en su gran y bendito nombre, y todos los que le buscan para adorarle, para postrarse y para decir: Señor, tú lo eres todo para mí. Hermanos, Iglesia de Cristo, Nogales, y en todo el mundo, todos los que nos escuchan, hemos recibido el regalo más grande que existe. No lo merecíamos, pero el Señor nos dio este regalo, se puso en nuestro lugar, cargó con nuestros pecados, tuvo que cargar con una cruz. Lo clavaron, le pusieron espinas, sufrió los dolores para que tú y yo pudiéramos ser sanos, pero no de una sanidad física, sino de una sanidad espiritual. Pero no para que nos apartemos de Él y no que le conozcamos intelectualmente, sino para que podamos tener una vida con Él, donde yo vaya con Él, camine con Él, ande con Él, lo que haga, donde esté, Jesucristo está conmigo. Eso es lo que quiere desarrollar en nuestros corazones. Y no lo digo porque yo soy así, quiero ser así, quiero aprender a ser así. Y este pasaje quiere animarnos a todos nosotros para que aprendamos a buscar y a desarrollar a Jesucristo en nuestros corazones, porque eso es lo más importante, porque nos ha dado el mayor regalo, la vida eterna. Amén. A todos nosotros. Aprendamos a conocer a Jesús, no solamente con su palabra. Aprendamos a conocerle viviendo con Él cada día. Solo así tendremos la actitud del samaritano. Y cuando estemos en su presencia, postrémonos, adoremos, arrodillemos, glorifiquemos y pongamos todo nuestro corazón en la adoración. Y Él, no nosotros, Él nos dará la corona de la vida eterna. Amén. Les agradezco la oportunidad
y le doy gracias por este momento que me regalan. Solo quiero hacer una observación más. Este pasaje nos va a mostrar toda la divinidad de Cristo, no por el poder, no por el milagro, sino por la actitud del samaritano frente a él. Voy a explicarlo. Cuando Pedro tiene un encuentro con Cornelio en Hechos capítulo 10, Cornelio se encuentra con Pedro. ¿Sabe cuál fue la actitud de Cornelio? Al ver a Pedro, dice el pasaje que se postró y Pedro le dijo: no, párate Cornelio, levántate, yo también soy hombre como tú. No aceptó que Cornelio se arrodillara delante de él, porque es hombre como él. Cuando vemos en el Apocalipsis capítulo 19, Juan el apóstol, cuando el ángel le está mostrando las visiones, el apóstol Juan va a ponerse de rodillas y a postrarse delante del ángel, y el ángel, ¿qué le dice? No lo hagas, yo también soy consiervo tuyo. No acepta que se arrodillen delante de él, ni un hombre ni un ángel. La pregunta es, ¿por qué lo acepta Jesús? Porque el único que recibe esa adoración es Dios, nadie más. Jesucristo es divino por los siglos de los siglos. Amén. Solo hay que creer. Amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias. El Espíritu de Dios se encuentra aquí, su poder y gracia puedo yo sentir.